mañana gris y yo, domingo, a las 8 de la mañana me pongo a grabar un tema para ustedes. Este tema va a ser para primer año de programación. Estamos dando en este momento los sistemas de numeración y ese es el tema que nos compete. Pero no todos los temas en un solo video voy a desarrollar, sino que voy a hacerlo en varias etapas. Esta primera etapa va a ser eh, cómo utilizar el teorema fundamental de la numeración. Para eso vamos a tener que ingresar a los apuntes. Acá ya lo tengo abierto. Los apuntes, como saben ustedes, están en el aula. Están en el aula. Y comienza con, es el texto de un libro. El libro es de informática, pero matemática, en el área de matemática. Como verán, tiene una pequeña introducción en donde básicamente explica que los sistemas de numeración son importantes eh, en informática, ya que el sistema que nosotros conocemos es el decimal, pero existen otros como por ejemplo el binario, muy utilizado en los sistemas informáticos. Además, existen otros sistemas de numeración como son el octal y el hexadecimal, que tienen relación con todo esto que estamos viendo. Entonces vamos a ver esos cuatro sistemas de numeración como parte de nuestros temas en este primer año de matemática. El binario, según el texto, se utiliza porque, bueno, los medios informáticos son los digitales, dos dígitos, ¿no? En este caso, el 1 y el 0. Acá habla de los sistemas de numeración y su evolución desde la época de los egipcios hasta nuestro sistema decimal actual. Fíjense, nuestro sistema decimal actual es este último que está acá abajo, ¿no? Tiene 10 dígitos, aunque fíjense que parece que termina en 9, ¿no es cierto? Como si fuera el máximo. En realidad se le suma al 10, entonces son 10 dígitos. Eso siempre ténganlo en cuenta. Vamos a borrar lo que hicimos. Bien, entonces ya vimos algunas hojas, una pequeña introducción que ustedes lo tendrían que leer para informarse y vamos a nuestra fórmula que nos va a servir de ayuda para poder entender cómo funcionan todos los sistemas de numeraciones actuales, porque más atrás habrán leído o van a leer que los sistemas de numeración desde la antigüedad a hoy se clasifican básicamente en dos grupos: los sistemas de numeración no posicionales y los sistemas de numeración posicionales. Nuestro caso, el de hoy, el decimal, eh, como también el binario, el octal y el hexadecimal, se caracterizan por ser sistemas de numeración posicional. ¿Qué significa esto? Que si yo miro el número o observo el número 12,
tiene los mismos dígitos que el número 21. Sin embargo, uno es mayor que el otro. Depende de la posición que tiene el número, el dígito dentro del número. Por ejemplo, 123, acá lo están viendo en pantalla, ¿no? El número 123, vamos a tomar esos números. 123, ¿sí? Acá yo veo que no es lo mismo decir que decir 123 que 132. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Utilizo los mismos dígitos, pero sin embargo obtengo un número distinto, o no es lo mismo que decir 231. Estoy utilizando los mismos dígitos, sin embargo son números distintos: 123, 132, 231. ¿Por qué? Porque la posición de los dígitos van cambiando de un lugar a otro, por eso el valor depende de la posición que tome el dígito dentro del número. ¿Está claro eso? Perfecto, seguimos adelante entonces. Ahora, esa característica o esa propiedad de la posición dentro de los números nos dio a nosotros la fortaleza con este sistema de numeración de armar números muy grandes con pocos dígitos, ¿eh? Entonces estamos hablando de eh, mayor cantidad de información con menor cantidad de espacio físico dentro de de nuestros discos, ¿no es cierto? Una cosa así. O sea, cuanto más números podemos, eh, digamos, representar en menos espacio, en informática es mucho mejor. Y finalmente llegamos a nuestro teorema fundamental de la numeración, que es básicamente esta fórmula que parece chino básico, ¿no? Pero vamos a tratar de mostrarlo y a ver cómo funciona. Vamos a primero definir esta expresión, ¿no es cierto? De alguna manera. Fíjense acá dice número, n sub 0 o n0. ¿Sí? Eso me está indicando que acá voy a obtener un número. Este número siempre va a ser decimal, ¿eh? Este número va a ser decimal. No me sale bien la letra. Ahí dice decimal. ¿Mm? Este número que voy a obtener acá siempre va a ser decimal. Vamos a mejorar. Vamos a ver si me sale desde mi tablet. ¿Sí? A ver acá. Acá a nivel, ¿eh? Decimal. Ese va a ser un número decimal. Cuando yo, digamos, utilizo este teorema fundamental de la numeración, estoy tratando de convertir cualquier número de cualquier sistema de numeración posicional en uno decimal. Y a través de esa conversión poder trabajar con los números decimales porque lo manejamos mucho mejor. Entonces, este teorema nos sirve y mucho. Vamos a identificar cada elemento de nuestro teorema o de nuestra fórmula, ¿no?
la base. Acá va a ir un número, va a ir un número que depende del sistema que yo estoy utilizando, va a ir cambiando. Por ejemplo, la base va a ser, por ejemplo, 2 si nuestro sistema de numeración que queremos convertir es el binario. Va a ser 8 si el sistema de numeración que queremos convertir es el octal, y 16 si es el hexadecimal. Y es la posición respecto de la coma que utiliza que tiene el dígito de ese número. Vamos a ir viendo más adelante cómo es. M es la cantidad de dígitos a la derecha de la coma, dice, ¿no? Y n, el número de dígitos a la izquierda de la coma menos 1. Vamos a ir viendo también de qué significa esto. Y acá dígito, dentro de la misma fórmula, eh, significa que yo en este lugar donde dice dígito, voy a colocar cada uno de los dígitos que componen nuestro número. Y vamos a un ejemplo. Voy a cambiar mi pantalla a compartir. Y vamos a una pizarra. ¿Cómo funciona esto? Si yo obtengo, por ejemplo, el dígito decimal 325. Este es un dígito decimal. ¿Cómo yo reconozco? Porque tiene dígitos que corresponden al sistema decimal, ¿sí? No tengo un dígito distinto. Por ejemplo, el 3, el 2, el 5 forma parte del conjunto de números que vi un poquito más arriba, ¿no? El decimal, que tiene de 0 a 9. Pero como se puede confundir tranquilamente con números del tipo octal, por ejemplo, que tiene dígitos de, del 0 al 7, para poder reconocer un dígito decimal de un octal, tendría que colocarle un subnúmero acá abajo, por ejemplo 10, que me indicaría que ese es un número decimal. Si yo le aplico el teorema fundamental de la numeración, esto va a ser igual a, considerando según el teorema, esta es la posición 0, porque la coma en teoría estaría allí, ¿no es cierto? Esta es la posición 1 y esta es la posición 2. Y hacia la izquierda va a ir ubicándose los números, ¿sí? Según aumente la cantidad de dígitos a la izquierda de la coma, el 5 va a ubicarse en la posición 0, el 2 en la posición 1, el 3 en la posición 2, y si hay números más hacia la izquierda, 3, 4, 5, 6, etcétera, serían la posición. Entonces, aplicando el teorema fundamental de la numeración, a este número 325 decimal lo voy a convertir en decimal. Vamos a ver cómo es esto. Me tendría que salir el mismo número, ¿no? Bien, entonces pongo el dígito en la posición 0, 5, ¿no es cierto? Por la base de mi número. La base de mi número es 10, ¿sí? Y elevado a la posición que tiene ese dígito dentro del número. Entonces la posición, por lo que veo, es 0, ¿no es cierto? 10 es la base, 0 es la posición, 5 es el dígito. Le sumo, porque es la sumatoria, ¿no? Ese símbolo raro que aparecía en el teorema es sumatoria. Yo cada término que voy armando lo voy a tener que ir sumando.
Entonces el próximo número va a ser 1, ¿sí? Que sería el dígito por la base 10 elevado a la posición. En este caso, la posición es 1 más, ¿sí? Finalmente, el dígito 2 por 10 elevado al cuadrado. Si aparecen más números a la izquierda, o sea, es más grande el, el, el decimal, que en este caso que yo coloqué allí para transformarlo nuevamente en decimal, va a ir aumentando eh, la cantidad eh, de posiciones, digamos, ¿no? Entonces finalmente, ¿qué obtengo acá? 10 a la 0 es 1, ¿sí? Por 5, 5. Más eh, 10, 10 a la 1 es 10, por 1, 10, más 10 al cuadrado 100, por 2, 200, perdón, acá me confundí la ubicación de los números, ¿no? El dígito acá es 2. Acá es 2, ¿sí? Corresponde a este dígito que está acá, ¿sí? La posición es 1, el dígito es 2. Y acá, en este que está acá, lo borramos, el dígito es 3 y la posición 2. Entonces, por eso no me estaba dando, ¿no? Acá sigue 5, pero acá es 20, ¿no? Entonces, finalmente, acá me da 200, 300. Acá, este es 300, ¿no? 300, porque 3 por 10 al cuadrado sería 10 al cuadrado 100, por 3, 300. 2 por 10 a la 1 es 20 y 5 por 10 a la 0 es 5. Entonces esto me da 325. O sea que partiendo de un número decimal y aplicando el teorema fundamental de la numeración, según la definición que habíamos visto, obtenemos sí o sí un número decimal, porque este último número es un número decimal. Bien, entonces acá aprendimos más o menos a aplicar el teorema fundamental de la numeración para convertir un número de cualquier sistema de numeración posicional al decimal. Vamos a ver si esto es cierto. Vamos a suponer que ese 325 no es un número decimal, sino que es un número octal, que puede ser tranquilamente 325. ¿Por qué digo que puede ser tranquilamente? Le pongo 8 acá. ¿Sí? Porque el sistema octal tiene 8 dígitos y va del 0 al 7. Del 0 al 7. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ya le voy expresando ese concepto, ¿no? Entonces 325 al igual octales, al igual que el 325 decimales, tienen los mismos dígitos, pero
Al ser el dígito octal 325, valga la redundancia, un octal, este número puede convertirse en un decimal y vamos a ver qué número es realmente en el sistema decimal. Aplicamos el teorema fundamental de la numeración y decimos que en la posición 0 el dígito del número octal es 5. Por, en lugar de 10 va a ir 8 ahora porque la base de numeración son 8 dígitos. En el decimal eran 10, acá es 8. Entonces, 8 a la 0 más 2 por 8 a la 1, que es la posición del dígito 2, más 3 por 8 al cuadrado. ¿Sí? Esto es igual. Finalmente, el dígito octal se convierte en 8 a la 0 es 1, por 5, 5, más 8 a la 1, 8, 8 a la 1, 8 sí, por 2, 16, más 8 por 8, 64, ¿no? 8 al cuadrado es 64, y por 3, 8 por 8, 64, y por 3, 3 por 4, 12, 6 por 3, 18, y 1, 19. Espero que mi cálculo mental esté bien. Y finalmente este número sería 5, 6, 11 y 2 son 13. Llevo 1, 1 es 9, 10 y 1, 11. Llevo 1, ya vamos a ver que ese no puede ser, ¿no es cierto? Porque 192 más 16 más 5 nunca no puede ser 113. Entonces acá, este va acá. Acá sería 200, porque ese último 1 que me llevé se le suma a este 1 que está acá y me da 213. Vamos a controlar de nuevo. 5 y 6, 11 y 2, 13. Pongo 3, llevo 1. 1, 9, 10 y 1, 11. ¿Sí? Pongo el 1 y llevo el 1 y el 1 más 1, 2. 213. Pero ¿qué pasa acá? 213 son decimales. ¿Mm? Entonces, ¿qué fue lo que hice acá? Convertir un número octal en decimal. Ya tengo, entonces, 325 decimales convertido en decimal, 325 octales convertido en decimal. ¿Sí? Vamos a borrar esto, mi pizarra. Esto se puede hacer con cualquier sistema de numeración. ¿Sí? Puede ser en base 3, en base 4, en base 5, en base 6. Hay infinitos sistemas de numeración que yo puedo desarrollar, inventar, si se quiere. Ustedes conocen hasta ahora uno solo, el decimal, que es un sistema de numeración posicional. Pero se pueden crear nuevos sistemas de numeración si queremos. En informática se utiliza mucho el binario, entonces por eso que se estudia este sistema de numeración. El binario, por ejemplo, es un conjunto de números formado por dos dígitos, el 0 y el 1.
Entonces, si yo tengo dos dígitos, el decimal, ¿se acuerdan? El decimal estaba formado por 0, 1, 2, ¿sí? Así sucesivamente hasta 9. Si yo sumo la cantidad de dígitos, acá hay 10 dígitos. Y acá hay 2. El octal, por ejemplo, el octal tiene 0, 1, 2, 3, hasta 7. Si yo, vamos a mejorar, ¿no? Vamos a poner octal acá. Este octal tiene hasta 7 dígitos. 8 dígitos, porque es el 0 se le suma a estos 7 dígitos que están a la derecha. O sea que este sistema de numeración tiene 8 dígitos, este tiene 10 dígitos, este tiene 2 dígitos. Con estos dos ya trabajamos, vamos a ver cómo funciona con el binario. Fíjense que si yo coloco un número binario, 1, 0, 0, 1, tranquilamente puedo decir que es un número decimal. Puedo decir que es un número octal, ¿sí? Pero también puedo decir que es un número binario. ¿Cuál de los tres tipos de número es? Porque fíjense que 0 y 1 tienen los tres sistemas de numeración, ¿no? El binario, el decimal y el octal. O sea que puedo armar números con esos dígitos. ¿Cómo yo sé que es binario, octal o decimal? No, no lo sé. Si este, en este caso yo no lo indico o efectivamente digo que estoy trabajando con números binarios. Si no está especificado, normalmente aparece el 2, ¿sí? O sea que ese 1001 o 1001 es binario porque tiene como subíndice un 2. Es decimal si tiene como subíndice un 10. Y sería octal si tuviera como subíndice un 8, ¿no? Vamos a ver cómo convertimos este número eh, binario en un número decimal. Utilizando de nuevo el teorema fundamental de la numeración, digo que el dígito en la posición 0 es el 1. ¿Sí? Por, se me está terminando el tiempo, y como es binario la base es 2 elevado a la 0. ¿Sí? Luego, más 0 por 2 elevado a la 1 más 0 por 2 elevado al cuadrado más, sigo abajo, 1 por 2 elevado al cubo. ¿Sí? Entonces, si yo hago la suma de esto, el primer término va a ser 1 por 2 a la 0, 1, más 0 por cualquier número 0, más 0 por cualquier número 0, más 1 por 2 al cubo, 8. ¿Sí? Y si lo sumo, me va a dar 9 decimales. 9 decimales. O sea que el número binario 1, 0, 0, 1, binario, pues se le pongo el 2, se convirtió en un número 9 decimal a través del teorema fundamental de la numeración. Bien, esto lo voy a pasar a un archivo Excel para sistematizar mejor los números, y seguiremos avanzando, estudiando cómo se pueden realizar sumas, restas, multiplicación y división en estos 4 sistemas de numeración. Bueno, nos vemos la próxima.